Rebelión en la granja, de George Orwell, es reconocida, con todo merecimiento, como una de las mejores sátiras de la literatura universal. Los animales de una granja, alzados en rebelión, han conseguido expulsar al humano que los oprimía, pudiendo al fin desarrollar su propio sistema de gobierno. A partir de este ocurrente argumento, el escritor británico se sirvió de la alegoría para representar su mordaz visión de la Revolución Rusa y el desarrollo del comunismo por parte de Stalin. Pero su mirada crítica no se detuvo en el funcionamiento de los totalitarismos, sino que advirtió sobre la propia naturaleza humana e invitó a reflexionar sobre ella. En este vídeo repasaremos el argumento de esta obra, las representaciones alegóricas de los personajes y la postura de Orwell frente a los totalitarismos. Empecemos. Una noche, en la granja Manor, que era propiedad del señor Jones, los animales se reunieron en el granero para escuchar las palabras del viejo mayor, un veterano cerdo estimado por todos. Su mensaje fue tan claro como radical, una llamada a la rebelión frente a la tiranía del ser humano. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Haced desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. El discurso pretendía fijar un objetivo, y era obligación de todos el perseguirlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. El viejo mayor señaló que las voluntades no deberían vacilar jamás y los animales habrían de actuar en unidad, en una perfecta camaradería en la lucha sin caer en engaños. Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas. Además, el anciano berraco dejó unas directrices morales para la revolución y su futuro desarrollo. Y recordad también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él. Aun cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, manejar dinero, ni ocuparse del comercio. Ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Tras este grave discurso, procedió a contarles que un sueño le había ayudado a rememorar una vieja canción de su infancia llamada Bestias de Inglaterra, un canto que venía de épocas lejanas y había sido olvidado durante muchas generaciones. Les enseñó la melodía y sus palabras, que hablaban sobre un futuro esperanzador en el que los animales consiguen liberarse del yugo humano y viven en paz y prosperidad entre ellos. El himno caló de tal manera que todos se la aprendieron a su modo y la cantaron repetidas veces. La rebelión había aprendido. El viejo mayor murió a los 3 días, pero los planes de rebelión no decayeron. Los cerdos, por su inteligencia, asumieron el liderazgo, y entre ellos destacaron 2, Napoleón y Snowball. El primero era un berraco grande de aspecto feroz, de pocas palabras y con una fama de salirse siempre con la suya. El segundo era más vivaz e ingenioso, con mayor facilidad para la palabra, pero considerado de carácter más débil. Otro que destacó, pero en menor medida que estos 2, fue Squealer, un orador brillante y persuasivo. Se decía que era capaz de transformar lo negro en blanco. Estos 3 elaboraron, a partir de las enseñanzas del viejo mayor, un sistema completo de ideas al que llamaron animalismo. Aún así, encontraron distintas resistencias entre los animales, actitudes sumisas hacia Jones, conductas egoístas y cínicas ante la insurrección y la propagación de mensajes fantasiosos sobre lugares inexistentes dificultaban el progreso del animalismo. Sin embargo, la rebelión llegó más pronto que tarde, y fue el propio señor Jones el que la precipitó. Tras abusar una vez más de la bebida, dejó a los animales sin comer, quienes se vieron obligados a entrar en el almacén en busca de comida. Cuando Jones y sus hombres se percataron, comenzaron a maltratar a los animales, y estos se rebelaron y consiguieron expulsar a los humanos de la granja. Deleitados, celebraron su nueva libertad. Quemaron y arrojaron al pozo los utensilios ominosos de la dominación humana. Con cierto temor reverencial, recorrieron el interior de la casa de Jones y resolvieron por unanimidad convertirla en un museo. Después, los cerdos revelaron que habían aprendido a leer y a escribir. Snowball, que era quien mejor lo hacía,
tachó con un pincel el nombre de Granja Manor de la traviesa superior del portón, y en su lugar pintó Granja Animal. Además, Snowball y Napoleón anunciaron que habían logrado reducir los principios del animalismo a 7 mandamientos, unas leyes inalterables que inscribieron en la pared del granero. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas, o tenga alas, es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. A continuación, Snowball invocó un compromiso de honor entre todos los animales para trabajar en la cosecha. Incluso expresó su intención de que todos lo hiciesen mejor que con Jones y sus hombres. El capítulo concluye tras el ordeño de las vacas por parte de los cerdos, quienes reunieron 5 baldes rebosantes de leche cremosa y espumosa que muchos animales miraron con interés. Ante las primeras preguntas y sugerencias, Napoleón se situó delante de los cubos y les dijo que no se preocuparan y se centraran en la cosecha, que era lo más importante. Pero al anochecer, cuando regresaron de trabajar, la leche había desaparecido. Así se revela el primer signo preocupante, una pista evidente sobre la distopía hacia la que se encaminaban los habitantes de la granja animal. Bajo el liderazgo de los cerdos y el esfuerzo del resto de animales, consiguieron una magnífica cosecha. Boxer, el caballo de tiro, inspiró a todos con su infatigable voluntad e imponente fortaleza. Los domingos no se trabajaba. Tras el desayuno tenía lugar una ceremonia que se cumplía sin excepción. Primero se izaba la bandera, que consistía en un asta y una pezuña que simbolizaban la futura república de los animales, que surgiría cuando finalmente lograran derrocar a la raza humana. Tras izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal, donde tenía lugar una asamblea general conocida como la reunión. En ella se organizaba el trabajo, aunque eran los cerdos quienes disponían las resoluciones. Fundamentalmente, Napoleón y Snowball, quienes rara vez estaban de acuerdo. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra, y la tarde era dedicada al ocio. Los cerdos estudiaban los manuales de oficios que encontraron en la casa de Jones, y Snowball formaba comités de animales con escaso éxito, exceptuando los de lectura y escritura, que ayudaron a la comunidad en la alfabetización. Eso sí, debido a la variable inteligencia de los animales y los problemas de comprensión, Snowball redujo los 7 mandamientos a una máxima, que fue inscrita con letras aún más grandes sobre los 7 mandamientos. Por su parte, Napoleón no se interesó por los comités. Para él, la educación de los jóvenes era mucho más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los adultos. Entretanto, las perras Jessie y Bluebell habían parido 9 cachorros robustos. Tan pronto fueron destetados, Napoleón los separó de sus madres y se los llevó a un desván para hacerse cargo de su educación. Su reclusión fue tal que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. Ante las murmuraciones y la oposición por el uso de la leche y las manzanas, que solo los cerdos probaban, Squealer explicó que era en beneficio de la comunidad, pues según la ciencia, estos alimentos eran necesarios para la salud del cerdo, específicamente para su cerebro, y que si ellos fallaban, Jones volvería. En este capítulo observamos la clara distinción entre los cerdos y los demás animales. Se han establecido como la clase dirigente que ordena y dispone al resto, como los únicos capaces de desempeñar una labor meramente intelectual, mientras que los demás deben hacer los trabajos físicos para recabar los recursos necesarios. Snowball y Napoleón liberaron palomas con la intención de extender la historia de su rebelión a las granjas colindantes. El verano había terminado, y a principios de octubre, Jones consiguió que unos cuantos hombres lo acompañaran a recuperar sus dominios. Esta eventualidad hacía tiempo que estaba prevista. Snowball resultó ser un estratega brillante. Tal y como había planeado tras sus lecturas bélicas, lideró la lucha y consiguieron repeler a los humanos y alcanzar la victoria. Los animales se congregaron exaltados, izaron la bandera y cantaron varias veces Bestias de Inglaterra. Acordaron por unanimidad crear una condecoración militar, Héroe Animal de Primer Grado,
que les fue conferida en el acto a Snowball y a Boxer. También se discutió cómo debían llamar a aquel altercado, y al final se decidió que sería conocida como la Batalla del Establo de las Vacas. Era aceptado que los cerdos, claramente más inteligentes que los demás animales, resolverían todas las cuestiones referentes al manejo de la granja, aunque sus decisiones debían ser ratificadas por mayoría de votos. Sin embargo, los desacuerdos entre Snowball y Napoleón eran cada vez más ostensibles. Mientras que Snowball abogaba por la construcción de un molino que aliviaría la carga de trabajo y traería comodidades para todos, Napoleón despreciaba tal idea y optaba por dedicar todos los esfuerzos a la producción de alimentos. Tampoco estaban de acuerdo con crear un arsenal, tal y como defendía Napoleón, o en enviar más palomas para difundir e instigar más rebeliones, como apuntaba Snowball. Pero cuando la elocuencia de este último parecía haber vencido, Napoleón emitió un chillido y unos terribles ladridos llegaron desde fuera. 9 enormes perros con unos collares de clavos irrumpieron en el granero y se lanzaron ferozmente sobre Snowball, quien a duras penas consiguió escapar de la granja. Aquellos eran los cachorros que había secuestrado Napoleón, que le daban al rabo cuando estaban cerca de él, tal y como hacían los perros con el señor Jones. A continuación, Napoleón anunció nuevas medidas. Una comisión especial de cerdos presidida por él se ocuparía del gobierno de la granja. Ya no se celebrarían las reuniones de los domingos, simplemente se izaría la bandera, se cantaría una vez Bestias de Inglaterra y recibirían las órdenes pertinentes. Los animales se quedaron sin argumentos, y los únicos cerdos que protestaron se callaron rápidamente al oír los gruñidos de los perros. Tras este alarmante suceso, Squealer fue enviado a dialogar con los animales y explicarles el sacrificio del líder y lo perturbador que sería un posible regreso del señor Jones. 3 semanas después de la expulsión de Snowball, Napoleón sorprendió a los animales con el anuncio de que, finalmente, se construiría el molino de viento, y será de nuevo Squealer el que explique que en realidad había sido una idea original de Napoleón, pero que Snowball se la había robado. En este capítulo se termina el tiempo del diálogo y la retórica. Napoleón consideraba los debates tan innecesarios como indeseables, pues solo podían contribuir a cuestionar su liderazgo y debilitar su causa. Él entendía el poder como una mezcla conveniente de violencia, como demostró con sus perros, con una moldeable propaganda que ajustara la realidad a sus propios intereses. La verdadera tiranía acababa de comenzar. Los animales habían trabajado más duro que nunca, tanto en los campos como en la construcción del molino de viento. Boxer seguía siendo el trabajador ideal, tanto por su fuerza como por su dedicación. Un domingo por la mañana, cuando los animales se reunieron para recibir órdenes, Napoleón anunció un nuevo sistema. Dado que se necesitaban productos que no se podían obtener en los campos, Granja Animal iba a negociar con las granjas vecinas. Se había contratado a un tal señor Whymper para hacer de intermediario. Nuevamente, los animales se sintieron presos de una vaga inquietud. No tratar con humanos, no comerciar, no usar dinero. Todos recordaron haber aprobado tales resoluciones, o por lo menos creían recordarlo. Los 4 jóvenes cerdos que ya habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones levantaron tímidamente sus voces, pero fueron silenciados de inmediato por el feroz gruñido de los perros. Además, como de costumbre, las ovejas iniciaron convenientemente el lema con el que las habían amaestrado, y su cantinela se impuso a otras voces. Más tarde, Squealer recorrió la granja y fue tranquilizando a los animales. Nunca hubo resoluciones aprobadas en contra de comerciar o usar dinero. Era pura imaginación, probablemente atribuible a mentiras difundidas por Snowball. Con respecto a los humanos, aún en contra de sus propios deseos, llegaron a tener cierto respeto por la eficacia demostrada por los animales a la hora de administrarse, e incluso comenzaron a llamar a Granja Animal por su verdadero nombre y desecharon el antiguo Granja Manor. También desistieron de apoyar a Jones, quien, abandonando toda esperanza, se fue a vivir a otro lugar del país. Fue en esa época cuando los cerdos, repentinamente, se mudaron a la casa de la granja. Los animales creyeron recordar una resolución, pero Squealer los convenció de que no era así. Era necesario, dijo él,
que los cerdos, que eran el cerebro de la granja, dispusieran de un lugar tranquilo para trabajar. No obstante, algunos animales se molestaron al saber que los cerdos dormían en las camas. La yegua Clover fue al granero a intentar descifrar los 7 mandamientos, pero dadas sus dificultades, trajo a la cabra Muriel y le pidió que le leyese el 4º mandamiento. Muriel dijo: «Ningún animal dormirá en una cama con sábanas». Clover no recordaba mención alguna a las sábanas, pero como figuraba en la pared, debía de haber sido así. Por otra parte, las obras del molino estaban cerca de terminar, pero en noviembre tuvieron que parar la construcción por el clima adverso. Tras una noche de tormenta y vientos huracanados, la granja se despertó horrorizada. El molino estaba derruido. Napoleón, tras examinar la escena, les dijo a los animales que Snowball era el responsable de la ruina de todos y que ofrecía una recompensa a quien lo trajera vivo o muerto. Después declaró que la reconstrucción del molino comenzaría de inmediato y alabó la disciplina y la camaradería de la granja animal. Tras el evento crítico, Napoleón supo aprovechar la mala fortuna gracias a la táctica del chivo expiatorio, y no fue la última vez que usó tal estrategia. El invierno se presentó duro. Las tormentas, el granizo y la nieve habían durado hasta mediados de febrero, y la comida escaseaba. Durante días enteros los animales no tenían con qué alimentarse, excepto paja y remolacha. El espectro del hambre parecía mirarlos cara a cara. Napoleón no podía permitir que los humanos descubrieran la verdadera situación de la granja animal. Se sirvió del señor Whymper, a quien engañó usando a las ovejas y mostrando falsos sacos de comida. Pero la situación era complicada. Napoleón rara vez se presentaba en público, excepto en ocasiones ceremoniosas, acompañado siempre por su escolta de perros. Cuando ordenó que las gallinas debían dar todos los huevos para venderlos, éstas armaron un gran revuelo y expresaron que aquello era un crimen. 3 gallinas dirigieron un boicot, a lo que Napoleón reaccionó raudo y sin piedad. Ordenó que fueran suspendidas las raciones a las gallinas y decretó que cualquier animal que lo incumpliese sería castigado con la muerte. Después de 5 días las gallinas capitularon. En ese período murieron 9. Se enterraron sus cadáveres y se dijo que habían muerto por una enfermedad. Napoleón volvió a usar a su chivo expiatorio e hizo creer a los animales que Snowball seguía visitando la granja y que los saboteaba de 1000 maneras. Todos andaban alterados, incluso empezaron a sumirse en un estado de paranoia. Squealer los reunió y les desveló que Snowball estaba con Frederick y que había sido un agente secreto al servicio de Jones desde el principio. Antes de irse les lanzó un sobrecogedor aviso. Yo le advierto a todo animal de esta granja que tenga los ojos bien abiertos, porque tenemos motivos para creer que algunos agentes secretos de Snowball están entre nosotros y al acecho en este momento. Pero lo peor estaba por llegar. 4 días después, al atardecer, Napoleón ordenó a los animales que se congregaran en el patio. Todos parecían saber de antemano que iban a ocurrir cosas terribles. El líder emitió un gruñido agudo e inmediatamente los perros saltaron hacia adelante y agarraron a 4 de los cerdos por las orejas. Los arrastraron, atemorizados y chillando de dolor, hasta los pies de Napoleón, quien les exigió que confesaran sus crímenes. Eran los mismos cerdos que habían protestado cuando se abolieron las reuniones de los domingos. Sin otra exigencia, confesaron su colaboración clandestina con Snowball. Sin perder tiempo, los perros desgarraron sus gargantas y Napoleón preguntó si algún otro animal tenía algo que confesar. Las 3 gallinas, que habían sido las cabecillas de la protesta por los huevos, se adelantaron y declararon que Snowball había penetrado en sus sueños incitándolas a desobedecer a Napoleón. También ellas fueron ejecutadas. Luego otros, sin preguntar, fueron aproximándose y admitiendo acciones o comportamientos reprobables. Todos ellos fueron ejecutados allí mismo. Una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón. Los animales restantes, exceptuando los cerdos y los perros, se alejaron juntos. Estaban estremecidos y consternados. Hambre, explotación, traición y matanzas. Desde que Jones no estaba, ningún animal había matado a otro. Todos permanecieron callados. No tenían palabras para expresar sus pensamientos y sensaciones.
Clover comenzó a cantar Bestias de Inglaterra, y el resto se unió a ella. Apenas habían terminado de repetirla por tercera vez cuando se acercó Squealer, acompañado de 2 perros, y anunció un nuevo decreto del camarada Napoleón. Se había abolido el famoso himno. Así lo explicó Squealer. Bestias de Inglaterra fue el canto de la rebelión. Pero la rebelión ya ha terminado. La ejecución de los traidores, esta tarde, fue el acto final. El enemigo, tanto exterior como interior, ha sido vencido. En Bestias de Inglaterra, nosotros expresamos nuestras ansias por una sociedad mejor en el futuro, pero esa sociedad ya ha sido establecida. Realmente esta canción ya no tiene objeto. Días después del terror, algunos animales recordaron, o creyeron recordar, que el 6º mandamiento establecía: ningún animal matará a otro animal, aunque nadie lo mencionó al oído de los cerdos o de los perros. Clover le pidió a Muriel que le leyera el 6º mandamiento. Decía así: ningún animal matará a otro animal sin motivo. Se les habían escapado las 2 últimas palabras, pero comprobaron que era así. Además, había motivos sobrados para matar a los traidores que se confabularon con Snowball. Durante ese año, los animales trabajaron aún más duro y recibieron menos comida, a pesar de los informes de Squealer que afirmaban que la producción de alimentos había aumentado. Pero a los animales les costaba recordar con claridad cómo eran las cosas antes de la rebelión. Napoleón apenas se mostraba en público. Se hallaba inmerso en complicadas negociaciones con Frederick y Pilkington para vender una pila de madera. Corrían rumores de que Frederick conspiraba para atacar Granja Animal y destruir el molino, y que en su propiedad daba asilo al traidor Snowball. A mediados del verano todos los animales se alarmaron al oír que 3 gallinas confesaron haber tramado, inspiradas por Snowball, un complot para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas inmediatamente. Mientras que con Pilkington las relaciones eran casi amistosas, con Frederick la situación empeoraba. Su fama de crueldad con los animales era terrible y detallada. Napoleón dijo que jamás tendría tratos con un bribón como él. A finales de verano se descubrió otro sabotaje de Snowball con las semillas. Un ganso confesó su culpa a Squealer y se suicidó. En el otoño, tras un agotador esfuerzo, se concluyó el molino de viento. Todos lo celebraron. 2 días después, los animales se quedaron estupefactos cuando Napoleón les anunció que había vendido la madera a Frederick y que en realidad había mantenido con él una relación secreta desde hacía tiempo. Los rumores sobre Frederick probablemente habían sido propagados por Snowball y sus agentes. Parecía que después de todo el traidor se escondía en los dominios de Pilkington, con quien se cortó todo tipo de relación. Napoleón mostró los billetes pagados por Frederick a todos los animales en el granero, aunque días después Whymper le confirmó a Napoleón que eran falsos. Frederick lo había timado. La noticia se difundió por toda la granja y la situación volvió a cambiar. A la mañana siguiente se produjo el ataque. Frederick y 15 hombres con escopetas rechazaron las defensas de los animales, quienes tuvieron que refugiarse en el granero. Mientras tanto, los humanos abrieron un agujero en el molino y provocaron una explosión que destruyó por completo la costosa obra de los animales. Al ver tal escena, los inundó una ira incontenible que les hizo recuperar el coraje. Atacaron en masa y se abalanzaron contra el enemigo. Hubo muchas bajas y heridos, pero finalmente Frederick y sus hombres huyeron acobardados. Doloridos y renqueantes, los animales lloraban por sus muertos y lamentaban la destrucción del molino. Durante 2 días, Napoleón decretó actos y festejos para conmemorar la victoria. Unos días después, los cerdos encontraron una caja de whisky en el sótano de la casa. Tras haber abusado de la bebida, Napoleón temió por su vida y decretó que beber alcohol se castigaría con la muerte. Sin embargo, Napoleón se recuperó y ordenó que se arara el prado trasero con la intención de sembrarlo con cebada. Era el prado que, en un principio, iba a utilizarse como lugar de retiro para animales jubilados. El capítulo termina con Muriel releyendo los 7 mandamientos. Creían que el 5.º mandamiento decía:
Ningún animal beberá alcohol, pero habían pasado por alto 2 palabras. Lo que el mandamiento indicaba era: ningún animal beberá alcohol en exceso. Tras los festejos por la victoria, comenzaron con la reconstrucción del molino. Boxer volvió a ser el trabajador y el camarada ejemplar, a pesar de su dolorosa herida en el casco que solo le confesaba a Clover. Su única ambición era ver el molino bien adelantado antes de llegar a la edad de retirarse. Solo le quedaba 1 año. Por lo demás, el invierno fue tan frío como el anterior, y la comida aún más escasa. Todas las raciones fueron reducidas, excepto las de los cerdos y los perros. Una igualdad demasiado rígida en las raciones, explicó Squealer, sería contraria a los principios del animalismo. Por si fuera poco, había muchas más bocas para alimentar. 4 cerdas tuvieron 31 cochinillos, todos hijos de Napoleón. En esa época se implantó la regla de que cuando un cerdo se cruzaba en el camino con otro animal, el segundo debía hacerse a un lado. La escasez se hacía notar y las raciones volvieron a reducirse, pero solo los cerdos parecían engordar. En abril, Granja Animal fue proclamada una república. Solo había un candidato, Napoleón, que fue elegido por unanimidad. Por su parte, Boxer había seguido trabajando como de costumbre, pero un día de verano se desplomó ante la conmoción de todos. Los animales corrieron a avisar a Squealer, quien informó que Napoleón estaba realizando gestiones para enviar a Boxer a un hospital. Un día llegó una camioneta para transportar a Boxer. Benjamín avisó alarmado a los animales, que se despedían emocionados del caballo. Pero el burro, exasperado y llamándolos idiotas, les dijo si no leían los letreros del furgón. Todos gritaron horrorizados, pero la furgoneta había arrancado. Clover le gritó desesperada que saliese de allí, que lo llevaban a la muerte. Desgraciadamente, no volvieron a ver a Boxer. 3 días después, Squealer anunció que había muerto en el hospital, pronunciando alabanzas hacia Granja Animal y a su líder Napoleón. Además, el persuasivo cerdo aclaró un funesto rumor sobre el furgón. Este había sido propiedad del descuartizador, pero el veterinario, después de comprarlo, aún no había tenido tiempo de borrar el nombre anterior. Los animales quedaron aliviados al escuchar eso. Transcurrieron los años. Las cortas vidas de los animales pasaron volando. Excepto Clover, Benjamín, Moses y algunos cerdos, nadie recordaba los viejos días anteriores a la rebelión. Había más animales que antes y la granja había sido ampliada con más campos, pero la vida seguía siendo como siempre, trabajo duro y comida escasa, excepto para los cerdos y los perros. No obstante, Squealer nunca se cansaba de explicar el sinfín de labores administrativas que tenían que desempeñar, pero los animales eran demasiado ignorantes para comprenderlo. A pesar de todo, atesoraban cierto orgullo de pertenencia. Podría ser que sus vidas fueran penosas y que no todas sus esperanzas se vieran cumplidas, pero tenían conciencia de no ser como otros animales. Si pasaban hambre, no lo era por alimentar a tiranos como los seres humanos. Si trabajaban mucho, al menos lo hacían para ellos mismos. Ninguno caminaba sobre 2 pies, ninguno llamaba a otro amo. Todos los animales eran iguales. Una tarde, Clover fue testigo de una impactante escena y su relincho atrajo a otros animales. Todos observaban atónitos. Era Squealer caminando sobre sus patas traseras, y poco después salieron otros cerdos haciendo lo mismo. Por último, salió Napoleón caminando con un látigo en la mano. En ese preciso instante, como obedeciendo a una señal, todas las ovejas estallaron en un tremendo balido. El cántico duró varios minutos y a nadie se le ocurrió protestar. Clover llevó a Benjamín a la pared en la que estaban escritos los mandamientos. La encontró cambiada y le preguntó al burro si estaban igual que antes los 7 mandamientos. Benjamín leyó lo que estaba escrito en el muro. Allí solo había un mandamiento. Este decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Tras esto, no les pareció extraño que los cerdos llevaran un látigo en sus labores de supervisión, ni que hubieran comprado una radio, un teléfono o que se hubieran suscrito al Daily Mirror y vistieran la ropa de los humanos. Una semana después, una delegación de granjeros vecinos visitó la granja.
Los animales trabajaban casi sin despegar las caras del suelo y sin saber a quién debían temer más, si a los cerdos o a los visitantes humanos. Esa noche se escucharon fuertes carcajadas y canciones desde la casa. Los animales, curiosos, se acercaron en el mayor silencio hasta el jardín para poder espiar por la ventana del comedor. Cerdos y humanos se hallaban jugando una partida de naipes. En ese momento se habían detenido para brindar. El señor Pilkington se puso en pie y reconoció que durante mucho tiempo él y otros granjeros miraron con desconfianza la granja animal. Pensaban que en dicha granja prevalecía el libertinaje y la indisciplina, algo que podría traer malas consecuencias sobre sus propios animales y empleados humanos. Pero todo estaba aclarado ya. La disciplina y el orden que habían encontrado allí debían servir de inspiración para los granjeros de todas partes. Pilkington concluyó con un brindis por la prosperidad de la granja animal. A continuación, Napoleón ofreció su propio discurso, breve y directo como acostumbraba. Él también estaba contento de limar asperezas. Durante mucho tiempo se rumoreó que existía algo subversivo y hasta revolucionario en sus dominios, y que pretendía la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada más lejos de la verdad. De hecho, se acababan de introducir ciertos cambios que fomentarán la mutua confianza. El término camarada iba a ser suprimido, así como el desfile del domingo. De la bandera de la granja se iba a eliminar el asta y la pezuña, para dejar simplemente el fondo verde. Y lo más importante, el nombre de granja animal había sido abolido. Desde ese momento recuperó su nombre verdadero y original. Napoleón alzó el vaso y brindó por la prosperidad de la granja Manor. A partir de ese momento se sucedieron nuevos vítores y aplausos, tras los que retomaron la partida de naipes con acaloradas discusiones. Los viejos y apagados ojos de Clover pasaron rápida y alternativamente de un rostro a otro. Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Como dije en la introducción, esta obra es una alegoría de la Revolución Rusa y el posterior desarrollo del comunismo por parte de Stalin. Analicemos los personajes más importantes, además de conceptos, lugares y sucesos destacables, en los que podamos encontrar claros paralelismos con lo que pretendió representar George Orwell. El señor Jones, antiguo dueño de la granja Manor, representa al zar Nicolás II, que se vio obligado a abdicar tras la Revolución de Febrero de 1917. Jones encarna la tiranía que sufren los animales y sobre la que finalmente consiguen rebelarse. El viejo mayor puede representar la combinación de los ideales de Marx y Engels, además de la figura del propio Lenin. De sus palabras surgen los fundamentos del animalismo y la llama para la revolución. La exposición del cráneo del viejo mayor como un resto venerado recuerda, de algún modo, a la exposición del cuerpo embalsamado de Lenin que aún se exhibe a día de hoy. Napoleón es la clara representación de Stalin. Su cruel liderazgo, sin ningún tipo de escrúpulos y su insaciable ansia de poder, caracterizan al personaje a lo largo de la obra. Al igual que Stalin, aprovecha la inercia revolucionaria y una ideología que deforma a su antojo para medrar y establecerse como un tirano. El paralelismo entre Snowball y Trotsky es muy claro. Al igual que el viejo mayor, se trata de un líder de corte intelectual, de buenas intenciones, pero demasiado idealista. Desde un principio se hacen evidentes sus encontronazos con Napoleón. Mientras Snowball procura inspirarse en las palabras del viejo mayor y desarrollar el animalismo de una manera acorde, Napoleón lo ve como un rival intolerable, al que acaba convirtiendo en el perfecto chivo expiatorio. Squealer es un retrato colectivo de los aparatos propagandísticos de Stalin, tales como Pravda, el periódico oficial del régimen, o los intelectuales e instituciones sometidos a sus intereses. Su nombre puede traducirse como chillón o soplón. Se le describe como un orador brillante, muy persuasivo, capaz de hacer ver lo negro como blanco. Pronto se convierte en el portavoz de Napoleón y en el principal encargado de mentir y manipular en conveniencia de la tiranía que representa.
Boxer, el caballo de tiro, es la encarnación del proletariado. Un trabajador incansable, con una fuerza remarcable, pero con una inteligencia limitada. Su esfuerzo desmedido recuerda el caso del célebre minero soviético Alexei Stayanov. Dada su entrega e ingenuidad, no es capaz de desarrollar un pensamiento crítico. Su conducta responde a lemas sencillos como «trabajaré más fuerte» o «Napoleón siempre tiene razón». Benjamin, el veterano burro caracterizado por su cinismo y su sabiduría, puede representar a los ancianos de una sociedad, que ya han visto demasiado como para dejarse engañar fácilmente, o a los individuos escépticos y desencantados, como el propio Orwell. Cuando los animales le preguntaron a Benjamin qué opinaba sobre la triunfante rebelión, él se limitó a contestar: «Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto». Su larga vida le había enseñado a no ilusionarse demasiado. El señor Frederick representa a Adolf Hitler. En la historia es descrito como un hombre duro y astuto, con una fama siniestra entre los animales por su brutalidad y por sus amenazantes intenciones. La sorprendente alianza entre Napoleón y Frederick recuerda al pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Rusia soviética. Así como la estafa y el posterior ataque de Frederick a la granja animal puede aludir a la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética por parte de los nazis en 1941. Los 4 cerdos disidentes, esos que se quejaron de la deriva autoritaria de Napoleón y acabaron asesinados por los perros, representan, probablemente, a Kamenev, Zinoviev, Bukharin y Raikov, 4 conocidos revolucionarios ejecutados durante la Gran Purga llevada a cabo por Stalin, con el objetivo de consolidar su poder y eliminar cualquier influencia restante de Trotsky. La camada de perros que Napoleón arrebató a sus madres y crió personalmente para convertirlos en su guardia personal puede representar a la NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética. Este departamento gubernamental fue usado por Stalin para reprimir cualquier atisbo de resistencia a su liderazgo mediante todo tipo de prácticas violentas. Moses, el cuervo amaestrado, representa a la Iglesia Ortodoxa rusa. Es el que relata a los animales la historia sobre el Monte de Azúcar, un misterioso lugar al que iban los animales cuando morían. En un principio, los cerdos argumentaban contra él e intentaban persuadir a los animales para que no escucharan sus mentiras. Al triunfar, la rebelión se va, pero vuelve años más tarde, cuando la situación de hambruna y explotación es palmaria. Entonces, los cerdos lo toleran e incluso le regalan cerveza, pues ven que su mensaje puede favorecerlos, así como hizo Stalin con la Iglesia Ortodoxa durante la Segunda Guerra Mundial. Las gallinas, que protagonizan una rebelión fallida contra Napoleón, representan a las víctimas ucranianas del Holodomor, la gran hambruna que azotó a la Ucrania soviética entre 1932 y 1933, en la que se estima que pudieron morir hasta 5 millones de personas. Las ovejas carecen de personalidades individuales. Representan con claridad a la masa, al vulgo fácilmente manipulable que solo es capaz de repetir consignas. Napoleón y Schuyler las usaron para acallar cualquier oposición, tal y como hizo Stalin con sus histéricas y obedientes multitudes. Cada línea de trabajo serio que he escrito desde 1936 ha sido escrita, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, tal como yo lo entiendo. Como se infiere de esta cita, Orwell dividió su propia obra en 2 periodos. Antes de 1936, sus temas preferentes abarcaban la pobreza, el estatus social, el dinero, el trabajo y el imperialismo. Pero desde esa fecha, se volcó en atacar al totalitarismo. Así lo demostró en sus 2 mejores y últimas novelas, Rebelión en la Granja y 1984. Orwell presentó al totalitarismo como un sistema político basado en el poder y en el control y comprendió que podía desarrollarse tanto en la izquierda como en la derecha política. Así lo habían demostrado el comunismo y el nazismo.
Este tipo de régimen, al basarse únicamente en la búsqueda y acumulación de poder, recurre sin reparos a la violencia para infundir miedo y a la corrupción del lenguaje para manipular a la población y sostenerse en el tiempo. Para Orwell, el lenguaje se vuelve feo e inexacto porque nuestros pensamientos son tontos, pero la dejadez de nuestro lenguaje hace que sea más fácil para nosotros tener pensamientos tontos. Debemos entender que si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Lo que es innegable es el compromiso y la valentía de Orwell para defender sus ideales y atacar toda forma de totalitarismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, cualquier literatura antisoviética era incómoda e inoportuna en Inglaterra. Distintas editoriales se negaron a publicar su mordaz sátira política. Aún así, Orwell se hallaba firmemente determinado. Durante los últimos 10 años, he estado convencido de que la destrucción del mito soviético era esencial si queríamos un renacimiento del movimiento socialista. A mi regreso de España, pensé en exponer el mito soviético en una historia que pudiera ser fácilmente entendida por casi cualquier persona y que pudiera ser traducida fácilmente a otros idiomas. Y el resto ya es historia. Rebelión en la Granja obtuvo un éxito fulgurante y se convirtió en una de las mejores sátiras de la literatura universal. Esta distopía, al igual que 1984, sirve, entre otras cosas, para recordarnos que de la tiranía no solo es responsable el tirano, sino todos y cada uno de nosotros. La libertad, decía Orwell, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. No dejemos que nos arrebaten ese derecho.